Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Soy el ingeniero José Chamache y en esta oportunidad les voy a brindar un video tutorial acerca de la parte eléctrica. Durante años siempre he escuchado las siguientes frases. Se me quemó mi CTP, se me malogró mi filmadora, se cruzó una tarjeta, se averió tal o cual equipo. Y es realmente muy penoso porque existen muchos empresarios que compran sus equipos con muchos esfuerzos y que se dañe no solamente acarrea problemas económicos, sino también de pérdida de clientes y una serie de pérdidas incontables. Te pido que seas paciente y que veas este video tutorial, porque créeme, voy a revelar muchas cosas que no se han dicho y no sé por qué. En primer lugar, tengo dos hipótesis, o bien por desconocimiento, o bien porque evidentemente esto es un negocio y a veces a algunos profesionales no les conviene que se diga esto, porque si no, pues no tendrían comercio. Pero en todo caso, ya sea de una o de otra manera, pues lamentablemente el usuario es el más afectado. Por eso te invito a que veas este video tutorial y que después de verlo, créeme, vas a tener otra visión y otro contexto. Voy a tratar de hacerlo más claro para que me puedas entender y de una manera muy didáctica. En donde trabajamos pueden existir dos tipos de medidores, los trifásicos o los monofásicos, pero existen también medidores cuatrifásicos. Pero para ir al grano, te quiero decir que en tu casa tú usas un medidor monofásico y generalmente en una empresa tienes un medidor trifásico. Si hablamos de un medidor trifásico, entendemos que existen dos fases y un neutro, es decir, un cable que se va a llamar fase, otro cable que se va a llamar fase y un tercero que se va a llamar neutro. Si por el contrario en tu casa tú tienes un medidor monofásico, tienes un cable que se llama fase y otro que se llama neutro. Pues bien, la primera recomendación que yo haría es que se haga segmentación y líneas independientes. Creo que esta recomendación la mayoría de técnicos lo hace, pero yo te lo voy a explicar. ¿En qué consiste eso? Indistintamente que tú tengas un medidor trifásico o un medidor monofásico. Porque si tú, valga la redundancia, tuvieras un medidor trifásico, simplemente los electricistas cogen una fase y un neutro y convierten el trifásico en monofásico. ¿En qué consiste la segmentación en líneas independientes? Consiste en que tú tengas un tablero y que tengas una llave principal y que segmentes las cosas, es decir, una llave que controle todos los fluorescentes o toda la luminaria, otra llave que controle todos los tomacorrientes, otra que controle tu equipo importante, para el ejemplo es un CTP, y otra que controle la procesadora si es que fuera un equipo CTP, o en todo caso una llave independiente que controle aquel equipo que es importante para ti. ¿De acuerdo? Esto se llama segmentación y líneas independientes. Grábate con fuego esto. ¿Por qué? Porque esta es la primera recomendación. Repito, después de ver este video, no solamente vas a pagar menos recibo de luz, sino que nunca más vas a tener problemas que se me quemó mi tarjeta, falló tal o cual cosa, porque los técnicos cuando le preguntas, ni ellos mismos te saben dar una recomendación o no te saben dar una explicación real a lo que ha sucedido. Y muchas veces es extraño porque tú dices, pero yo tenía estabilizador, pero yo tenía pozo de tierra. Entonces, primera recomendación, segmentación y líneas independientes. Segunda recomendación, conexión correcta. Es decir, tú tienes una llave principal y como ya hemos dicho en la primera recomendación, es necesario que tú tengas una segunda llave térmica que va a controlar a ese equipo que tú deseas proteger. Para el ejemplo, es un CTP Heidelberg. Yo recomiendo que después de la llave térmica que controla el equipo, esta llave alimente a tu estabilizador, porque el estabilizador tiene entrada y tiene salida. La entrada es la energía que recibe y la salida es la energía estabilizada que él genera.
y que de la salida del estabilizador alimente una segunda llave térmica y que de la salida de la segunda llave térmica alimente la entrada de una llave diferencial y que de la salida de la llave diferencial alimente el tomacorriente donde tu equipo se va a conectar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué recomiendo esto? Porque a veces, cuando tú no lo haces de esta manera, el estabilizador, como es tan sensible, te puede bajar las llaves constantemente. No sé si te ha pasado en algún momento que lo instalas de otra manera y que tu llave diferencial se baja constantemente. Quiero a su vez, para que puedas entender esto, explicarte. Una llave se llama térmica porque detecta el calor. En pocas palabras, detecta los cortocircuitos. Cuando hay un cortocircuito, la temperatura de los cables sube. Entonces las llaves térmicas saltan o se bajan. Por eso se llaman llaves térmicas. Mientras que la llave diferencial es la llave que detecta los falsos puestas a tierra. De hecho, en una instalación correcta tendría que haber una llave térmica general, ya le hemos hablado, una segunda llave térmica independiente que controla tu equipo más caro, que luego alimente al estabilizador y que éste a su vez alimente a una segunda llave térmica, pase a una diferencial y que tu llave diferencial alimente a tu toma corriente y que a este se conecte a tu equipo. Esta es la forma correcta de cómo hacerlo. Te voy a mostrar una conexión no recomendada que muchos electrónicos y electricistas recomiendan y que yo particularmente no te recomiendo. Ellos hacen lo mismo. Una llave diferencial, una llave térmica principal, una segunda llave térmica independiente para el equipo. Después de esto viene una llave diferencial y al último viene el estabilizador y que finalmente el estabilizador alimenta tu toma corriente. Yo discrepo con los profesionales que recomiendan este tipo de instalación. ¿Por qué? Porque tu estabilizador es sensible y va a dar muchos falsos a tierra y te va a bajar constantemente tu llave diferencial. Entonces, no es recomendable esta instalación. Mejor es la primera que te acabo yo de mostrar. Entonces, hasta el momento vamos 2 puntos. Primero, segmentación en líneas independientes. Segundo, el uso correcto y la instalación correcta de tu instalación eléctrica. Tercer punto, ¿qué tipo de estabilizador vas a usar? Ese es otro detalle. En el mercado existen 3 tipos de estabilizadores: los sólidos, los ferrorresonantes y los híbridos. Los híbridos ya no se usan. Entonces tenemos 2 tecnologías, los ferrorresonantes y los sólidos. ¿Quién es mejor? El ferrorresonante es mejor. Cuando tú compras un estabilizador, el que te dan es el sólido. No te dan el ferrorresonante. Y aquí te voy a demostrar por qué es mejor un ferrorresonante. Primero, la precisión al estabilizar la energía. El ferrorresonante te llega a más o menos 1%, mientras que el sólido te llega a más o menos 4%. Entonces, ¿qué cosa estás estabilizando? Lo que tú necesitas es que tener la plena y absoluta seguridad que tu estabilizador realmente es un estabilizador. Y para que lleve el nombre de estabilizador, lo correcto es que estabilice con un rango mínimo, o sea, con más o menos 1%. Estamos hablando de algo casi perfecto. Cuando tú pides rebaja para que te cobren menos el estabilizador, ¿qué hace esta gente? Te hace a más o menos 5%. Por eso te baja. Entonces, para que el estabilizador realmente, un sólido, compita con un ferrorresonante, tendría que ser de más o menos 2%.
Es cierto que el ferrorresonante te vale más, pero una tremenda inversión que tú has hecho, tú no lo vas a poner en juego, porque no solamente cuando se te malogra una tarjeta mínimo te vale unos 5.000, 4.000, 7.000, 10.000 dólares. No solamente vas a perder más dinero, sino que vas a perder clientes, vas a perder trabajos, vas a perder producción. Segunda característica, el ferrorresonante tiene un amplio rango de entrada, va desde 120 a 300 voltios, mientras que un sólido solamente llega entre 180 y 250. El circuito de aislamiento es clave, ambos lo tienen, pero te voy a explicar qué cosa es el circuito de aislamiento. Imagínate que estás en un río y el río tiene dos orillas, una a la derecha y otra a la izquierda. Si una anomalía eléctrica llega a una orilla, pero no pasa a la otra. De esta manera estamos protegiendo nuestro equipo. Y esta protección se hace a través de este circuito de aislamiento. Tú te preguntarás, ¿y cómo pasa entonces la energía de un lado a otro cuando no hay ninguna anomalía eléctrica? Pues a través de una malla de inducción. Siguiente característica, el ferrorresonante soporta cortocircuitos, mientras que el sólido no. Y finalmente, el ferrorresonante no tiene componentes electrónicos, es más robusto, porque su tecnología se basa en que es un banco de condensadores, ¿de acuerdo? Transformador de corriente alterna estabilizada, mientras que el sólido tiene una tarjeta electrónica de control. Entonces, ¿quién es más fuerte? El ferrorresonante. Entonces, tú no vas a poner, repito, en juego tu inversión. Entonces, hasta el momento, no solamente tiene que ser una segmentación de líneas independientes, sino que a su vez tiene que haber una conexión correcta y, por si fuera poco, el estabilizador correcto. Continuamos. En esta parte quiero que prestes mucha atención. Tú a veces dices, ¿por qué yo pago mucho recibo de luz? ¿Te has hecho esa pregunta? Y eso tiene que ver con el factor de potencia. Te lo voy a explicar de una manera fácil. Te habrás hecho una segunda pregunta. Si yo tengo un buen estabilizador, vino un electricista, me hizo la correcta instalación eléctrica y además de eso tengo pozo de tierra, ¿por qué se quemó mi CTP? ¿Por qué se quemó la tarjeta de mi plotter? ¿Por qué me pasó esto? Y preguntas y ninguno de los técnicos te da una respuesta contundente. Y hay algo que quiero aclarar aquí, a este punto. Los electrónicos saben de electrónica, entienden la parte eléctrica, pero no son los expertos en la parte eléctrica. El experto de la parte eléctrica es el ingeniero electricista. ¿De acuerdo? Generalmente quien te instala un equipo es un técnico o un ingeniero electrónico. Entonces, para que te quede claro esto, a esto que te voy a llamar factor de potencia, es el causante de que tú pagues mucho recibo de luz y que se generen las anomalías eléctricas. Te lo voy a explicar de forma fácil. Para tú saber qué significa esto, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Cuando tú consumes de tu proveedor electricidad o corriente, como se suele llamar corrientemente o comúnmente, ¿de acuerdo? Vamos a entender qué cosa es la potencia, porque a través de la potencia se mide el consumo eléctrico. Entonces, tenemos un triángulo de potencia, como te lo estoy describiendo aquí, como lo puedes ver aquí, y vamos a hablar de una potencia aparente, de una potencia útil y de una potencia reactiva. ¿Pero qué significa esto? Imagínate que tienes un vaso de cerveza. En el vaso de cerveza interviene la cerveza, que efectivamente tú te la vas a tomar, pero también hay espuma, y la espuma tú la desperdicias o la botas, la eliminas. Al vaso de cerveza completo, que consta de la espuma y de la cerveza, a eso se le llama potencia aparente. Mientras que a la cerveza neta que tú te tomas es el equivalente a la potencia activa, útil
o efectiva, mientras que la espuma que tú desperdicias es la potencia reactiva. Cuando tú tienes mucha potencia reactiva, estás desperdiciando mucho. Pero a ti te cobran tanto lo que tú desperdicias como lo que tú usas. En pocas palabras, la potencia aparente es el todo. Lo que tú usas es tan solo la potencia útil o activa. Y tú desperdicias la potencia reactiva. Cuando tu potencia reactiva es mucha, tú pagas mucho recibo de luz. Esto nadie te lo ha explicado. ¿Qué cosa es el factor de potencia? Te lo explico. Si tú jalas un 100% de energía eléctrica, pero si tú de ese 100% solamente utilizas el 80%, tu factor de potencia será 0.8, es decir, utilizas el 80% y el 20% desperdicias. Si será 0,7, utilizas el 70% y desperdicias el 30%. Y si será 0,6, utilizas el 60% y desperdicias el 60%. Lo ideal sería que jalas el 100% de energía de tu proveedor y utilizas el 100%, por lo tanto sería 0% de potencia reactiva. Entonces, para que tú pagues menos luz, tú tienes que reducir el factor de potencia. Y al reducir el factor de potencia, no solamente estás pagando menos luz, sino que además estás evitando que se engendren las fallas eléctricas que luego van a quemar tu tarjeta o la van a cruzar. O sea, lo que nadie está explicado, todo el mundo tan solo te dice una instalación correcta eléctrica, tu estabilizador y algunos que te dicen, bueno, tu pozo de tierra. Pero no, señor, no solamente tienes que hacer una correcta instalación eléctrica, no solamente tienes que tener tu correcto estabilizador, ¿de acuerdo? No solamente tienes que hacer tu instalación eléctrica, como ya te lo he explicado en el punto 2, a través de que el estabilizador tiene que estar al centro de dos llaves térmicas, que son estas dos llaves las que controlan tu equipo, el más costoso, sino que además tienes que reducir tu factor de potencia, porque con eso vas a pagar menos luz y vas a evitar que se engendren esas fallas eléctricas que luego quemarían a tus tarjetas o las cruzarían. Si tú estás de acuerdo, con todo gusto yo te voy a explicar esto más a profundidad. Es más, para aquellos que quieren ahondar más en el tema, he preparado toda una explicación matemática que parte de la geometría plana, triángulo de Pitágoras, teorema de Pitágoras, perdón, y también parte de la trigonometría, que estudia las razones trigonométricas, como te lo muestro acá. Toda esta información yo la tengo, las razones y las funciones trigonométricas del seno, el coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Yo la tengo lista y preparada para aquel que desee saber y profundizar en esta parte. Con todo gusto yo te la voy a obsequiar, porque sé que esto es algo muy importante que tú deberías de saber y conocer, porque esta trigonometría, si es que lo quieres entender por trigonometría, o esta geometría, teorema de Pitágoras, te va a ayudar para entender ¿qué cosa? Para entender lo que estábamos hablando, el factor de potencia. Si tú reduces el factor de potencia, vas a pagar menos luz y vas a evitar que se engendren fallos eléctricos. Eso se resuelve mediante el uso de banco de condensadores. Te voy a dar otro dato importante, ¿no? La potencia reactiva a su vez se subdivide en dos, que es la potencia reactiva capacitiva y la potencia reactiva inductiva.
Un banco de condensadores lo que hace es aplica un condensador en aquel circuito inductivo. Pero José, ¿qué es eso? En pocas palabras, toda tarjeta eléctrica o bien tiene condensadores o de repente es un sistema o un circuito eléctrico que es inductivo, como las bobinas, o de repente un circuito eléctrico que es resistivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se tiene, aquí te voy a mostrar otro gráfico, cuando se tiene, un circuito que tiene la potencia reactiva, la espuma, en el caso del ejemplo de la cerveza, que desperdicias mucho, Q representa la potencia reactiva. QC representa la potencia reactiva capacitiva, porque lo que estamos haciendo es colocar un condensador para reducir la potencia reactiva y el resultado es reducimos el factor de potencia o lo que otros le llaman el coseno de pi. ¿De acuerdo? Pero toda esta explicación matemática, para aquellos que lo deseen, con todo gusto me contactan y yo les regalo toda esta información que desde luego va a ser muy importante. Ahora, habiendo entendido la potencia aparente, la potencia útil y la potencia reactiva, podemos determinar cómo calcular un estabilizador. Cuando hablamos de potencia activa, estamos hablando de watts, lo que te cobra. El recibo de luz se te cobra en watts, por eso te cobran en kilowatts. Mientras que la potencia aparente se mide en volt-ampere. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tú sabes qué estabilizador comprar? Coges la etiqueta de tu equipo, que está en la parte de atrás, la etiqueta eléctrica, y vas a multiplicar los voltios por los amperios. Imaginemos el ejemplo, que el equipo use 4.5 amperios y tú lo multiplicas por 220, te salen 990, ¿qué cosa? Volt ampere. Y cuando hablamos de volt ampere estamos hablando de potencia aparente. ¿De acuerdo? Y si es 990 volt ampere, está cerca de los 1000. Cuando tú compras un kVA, un estabilizador que te dicen, ¿y de cuánto lo quiere? De un kVA, te están hablando de 1000 volt ampere. O sea, si tu consumo es 990, pues tú no vas a comprar uno de 990, compras uno que tenga un poco más. Con uno de un kVA, o sea, de 1000 volt ampere sería lo ideal. Pero si tú quieres irte a lo seguro, no compras algo de 1000, sino algo de 1500. O sea, tu consumo es 990. Tú puedes comprar uno de 1000, pero te vas a lo seguro, compras uno de 1500 por exceso. Por eso se dice, ¿no? Necesito un estabilizador de 1.5 kVA. Ahora ya lo entiendes esto. Entonces, recapitulando hasta el momento, no solamente tienes que segmentar las líneas independientes, sino que a su vez tienes que saber conectarlo bien. Además, utilizar el estabilizador correcto. Yo recomiendo ferro resonante. Pero además de ello, tienes que entender dónde se originan las fallas eléctricas. Y las fallas eléctricas se originan cuando tenemos una potencia reactiva alta. Y eso va a significar que nuestro factor de potencia o el coseno de pi, como te lo he explicado matemáticamente aquí y también aquí, ¿de acuerdo? Significa que está alto y esto hay que reducirlo. ¿Y cómo lo vamos a reducir? A través de un arreglo de banco de condensadores. Si tú deseas tener más información, contáctame, que con todo gusto yo te voy a informar acerca de esto, te puedo dar una solución. Repito, no es que yo haga esto, no es que yo venda o comercialice esto, no, sino que
a través del tiempo y mi experiencia, yo he podido encontrar las fallas, el origen de las fallas. Por eso te dije al inicio de este video, después de ver este video, tú vas a tener otra visión, nunca más vas a ser el mismo y vas a entender muchas cosas que muchos técnicos no te explican. Entonces reducimos el factor de potencia porque si tenemos una potencia reactiva, la vamos a catalizar a través de una potencia reactiva capacitiva, reduciendo de esta manera la potencia reactiva inductiva que al final nos va a dar una potencia reactiva inferior con un coseno del ángulo o coseno de pi inferior. Continuamos. Y que el estabilizador lo vamos a hallar simplemente multiplicando los voltios por los amperios y vamos a tener el volt-ampere. Y cuando hablamos de volt-ampere estamos hablando de potencia aparente. Por eso la potencia aparente se mide en kilovolt-ampere. La potencia útil se mide en watts o kilowatts y la potencia reactiva se mide en kilovolt-ampere reactivos. También te he dicho que los circuitos pueden ser capacitivos, inductivos o resistivos. Capacitivos si usan condensadores, inductivos si usan bobinas y resistivos si usan resistencias. Continuamos. Ahí no acaba todo. Fíjate, vamos a poder solucionar y que nunca más tú tengas problemas eléctricos. O sea, por un lado vamos a reducir tu recibo de luz y lo podemos reducir al 40%. Es decir, que si tú pagabas 1000 soles de luz, lo vas a poder reducir a 600 soles. Y además, tus equipos, tus tarjetas, no se van a quemar, no se van a cruzar. Porque te estoy dando los puntos claves. Grábatelos con fuego. ¿Qué cosa es un pozo de tierra? Es una construcción y es una técnica que se utiliza para reducir las corrientes parásitas. O sea, este es un punto que estamos cerrando todas las puertas donde podamos tener errores. Existen muchas tecnologías de pozos de tierra. Has visto que se cava 3 metros cúbicos, se colocaba una varilla, se le hacía un espiralado, ¿de acuerdo? Y eso era porque pues era un pozo a tierra tradicional. Y hasta aquí tenías un problema porque hay galerías o de repente donde alquilabas tu local que a veces no te quieren dejar que tú hagas un pozo a tierra. Y repito, no sé por qué los especialistas en el tema no cuentan de que ya hay tecnologías más avanzadas. Existe el otro pozo a tierra que es con cemento conductivo, como muestra la segunda imagen, y hay otra tecnología que es como una especie de batería, que es un tipo de pozo a tierra. Pero yo te presento esta siguiente tecnología, que es a través de un electrodo químico, donde tienes que cavar solamente poco, 1,60 m, poquísimo, con un diámetro bastante pequeño. Un pozo a tierra normalmente no te deja de unos 4000 soles y que con esto, con unos 1700 soles, tú tienes la solución económica, pero sobre todo fácil de instalar, que tú mismo lo puedes hacer. Te lo presento aquí, observa. ¿Cómo lo vas a colocar? De la siguiente manera. Te viene en una caja, lo abres, lo desempaquetas y finalmente se coloca. Aquí como te lo muestro. Para que lo veas mejor, se coloca así. Entonces, con esto vas a poder llegar
a 2 o 5 voltios dependiendo. Este electrodo te puede llegar hasta un ohmio, porque los pozos a tierra se miden en resistencia, ¿de acuerdo? Los pozos a tierra se miden en resistencia y cuando el equipo es muy sensible, te piden 5 ohmios o 2 ohmios y eso se mide a través de un telurómetro y el telurómetro tiene que estar certificado por la Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, no es que alguien va a venir con un telurómetro y te lo va a medir, no, porque yo el telurómetro lo puedo alterar. El telurómetro tiene que estar certificado por la Universidad Nacional de Ingeniería o por una institución equivalente. Entonces, si tú estás interesado en esta nueva tecnología de pozo a tierra, cuenta conmigo. Ojo, no es que yo la venda, yo no vendo esto, pero yo sé cómo conseguirlo y con todo gusto yo te regalo esta información para que tú lo instales, para que tú lo compres, porque mucha gente me ha escrito que se le malogra sus equipos y que los técnicos no saben ni tienen una respuesta real a lo que pasa. Y a los que están más interesados, si fueras estudiante, te puedo regalar toda la explicación matemática que describe todo esto para que puedas entender cómo es el factor de potencia, como ya te lo he explicado. Continuamos. Para rematar y para cerrar el círculo, ahora hay que adecuar las fases. Es decir, ¿en qué consiste esto? De que si existía una fase, pues la fase esté en la primera llave, en la segunda llave, en la tercera llave y que siga la fase hasta el tomacorriente. De la misma manera el neutro. Algunos electricistas por descuidados en el tomacorriente invierten fase por neutro. En pocas palabras, colocan los cables al revés y eso te va a generar problemas. Por eso es importante adecuar las fases. Y finalmente, como último punto, la comprobación. Con un telurómetro, con este de aquí, medimos qué resistencia tiene el pozo a tierra. Lo ideal sería 5 ohmios, si es que tienes un equipo altamente sensible, pero si tienes un equipo que no es tan sensible, 10 o 15. Pero yo cómo compruebo, yo cómo sé si el tomacorriente está anclado al pozo de tierra. Pues fácil, cogemos un multímetro en corriente alterna y vamos a medir la tierra con la fase y tiene que medir 220 voltios. Y la tierra con el neutro tiene que marcar 0 voltios si estás utilizando un estabilizador de ferrorresonante con circuito de aislamiento que yo te he recomendado. Fíjate, algunos electrónicos y algunos electricistas cabezones dicen que entre el neutro y la tierra puede medir 5 o 7 voltios. Un momento, yo discrepo con ellos. Para mí o es 0 o es 1.5. Respeto los puntos de vista, pero yo te recomiendo 0 o 1.5. Con esto estamos cerrando el círculo. Y finalmente, la ubicación de tu CTP o de tu equipo principal. Para este ejemplo, pues yo toda esta explicación lo he realizado a través de un CTP, pero en tu caso puede ser el equipo que tú manejas. Créeme, haciendo estas correctas técnicas que han ido desde la segmentación de líneas independientes, la correcta conexión, el estabilizador correcto, hallar el cálculo correcto del estabilizador, reducir el factor de potencia, tener un pozo a tierra económico y efectivo, adecuar las fases y hacer la comprobación correcta. Créeme, te lo digo categóricamente, nunca más vas a tener problemas que se quemó una tarjeta o falló.
Como te dije al inicio, no sé por qué los electrónicos o los electricistas no explican esto. No sé si porque no saben, cosa que no creo, o por negocio, pero no lo explican. Y lo otro, al reducir tu factor de potencia, puedes pagar hasta el 40% menos de tu recibo de luz. Finalmente, te quiero decir que el equipo tiene que estar bien ubicado también y que efectivamente solamente de aplicar todos estos conocimientos, solamente las fallas van a ser o porque el equipo por uso ya se desgastó, que es normal, o porque realmente tu técnico que opera el equipo pues metió la pata y cometió una burrada. Pero nunca más, porque hubo un problema eléctrico. También aprovechando este video tutorial, te hago referencia a que es importante que tú tengas una buena red, porque si no todo es lento. ¿De acuerdo? En las redes se usa el dominio de colisión y el dominio de broadcast. Para los que no me conocen, yo tengo dos especialidades. Soy ingeniero informático, graduado en la Universidad de Altos Estudios de Ingeniería en Milán, Italia, y tengo una especialidad en telecomunicaciones. Entonces, del tema te puedo hablar vastamente, como también te puedo hablar de producción gráfica y de preprensa, que es mi primera especialidad. Así que cuando quieras, estoy llano a explicarte y a contribuir, porque todo esto que hago es para que exista una nueva generación de especialistas, que nazca esta nueva visión y que en efecto tú como empresario ya no tengas los dolores de cabeza y que cuando tú digas, pero ¿por qué se compró por qué tengo que cambiar la tarjeta? ¿Porque se ha quemado? ¿Porque se ha cruzado? Si todo estaba bien y no entiendo por qué. Qué raro, porque yo tenía mi pozo de tierra, yo tenía mi estabilizador, vino un electricista y me hizo mis conexiones y no sé realmente por qué ha sucedido esto. Te doy un fuerte abrazo y cuando quieras estoy llano a ayudarte en todo. Un feliz día y que sigas creciendo y que contribuyas tú también a la industria gráfica. Nuevamente, un fuerte abrazo.